Bueno, hermanos, hoy continuamos con la segunda parte de la pregunta 59, que se relaciona con la doctrina de la justificación. Lo que vimos la semana pasada es de suma importancia y espero que nosotros podamos sacar el tiempo para meditar en estos asuntos, sobre todo cuando la doctrina es de este calibre. Es como si de la correcta comprensión de esta doctrina dependiesen muchas cosas, y en verdad dependen muchas cosas. Nosotros no comprendemos la doctrina de la justificación solo por la fe en solo Cristo, y estamos en grandes problemas, no solamente de orden teológico, sino espiritual. Y es que no quiero sonar fatalista, mis hermanos, pero vuelvo e insisto, es una doctrina fundamental, esencial. Fue aquella doctrina esencial, valga la redundancia, que fue rescatada en los tiempos de la Reforma. Así que repasemos brevemente lo que vimos. ¿Qué es la justicia en general? Bueno, cuando hablamos de justicia estamos haciendo alusión a la adherencia a lo que nos ordena la ley de Dios. Entonces, hacer justicia, el cual es uno de los llamados que constantemente el Señor nos hace en su palabra, es obedezcan lo que yo les digo, obedezcan mi palabra, particularmente mi ley. Y vimos la diferencia entre justicia y justificación. ¿Recuerdan? Justicia entonces es la adherencia o el cumplimiento de la ley, y la justificación es un acto judicial, mediante el cual Dios perdona nuestros pecados y nos declara justos a sus ojos, imputándonos la justicia perfecta de Cristo. Entonces, justicia es una cosa y justificación es otra. Nos hicimos también la pregunta, ¿cuál es nuestra justicia delante de Dios? Y eso lo respondimos, recuerdo, de manera negativa, diciendo, no es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia en el mejor de los casos es imperfecta, es intermitente, no ha sido desde el día que nacimos, entonces no es nuestra obediencia evangélica. Segundo, no son nuestras obras. Tercero, no es nuestra fe, como si esta fuese algo meritorio que Dios viera y entonces nos salvara. Ni tampoco, cuando hablamos de nuestra justicia, tampoco estamos hablando de la justicia esencial divina. Es decir, está bien que la justificación es la imputación de la satisfacción de Cristo o la imputación de esa obediencia perfecta del Señor Jesucristo, tanto en la manera o en su modo activo como pasivo. Es correcto, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestra justicia no es la justicia de Dios en su divinidad. Nosotros somos justos o hemos sido justificados más bien por un proceso legal, digámoslo así, jurídico, mediante el cual Dios nos imputa algo, pero nosotros no hemos sido justificados porque en nosotros hayan existido los méritos para que Dios hubiese dicho, los declaro entonces justos por lo que ustedes hicieron o dejaron de hacer. Hermanos, entonces ya venimos a la pregunta 59 es, ¿cómo eres justo delante de Dios? Vamos a responder esta pregunta casi frase por frase para que tomemos ventaja de esta robusta respuesta. Y la respuesta reza, solo por medio de la fe en Cristo Jesús, de manera que, aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado ni uno y además de estar inclinado todavía a todo mal, aún así abrazo estos beneficios de Cristo con una verdadera confianza y convencimiento, me son imputadas y dadas la plena y perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo sin ningún mérito mío, por la pura misericordia de Dios. Y esto, como si yo tampoco hubiere cometido ningún pecado ni corrupción alguna se me hubiere pegado. Es más, como si yo mismo hubiera rendido perfectamente la obediencia que Cristo rindió por mí. Entonces vamos a considerar
frase por frase, mis amados hermanos. Lo primero, ¿cómo hemos sido justificados? Entonces, lo primero que nos dice Hercules Collins es solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Dado que nosotros no somos justificados de otra manera y que tampoco podemos hacer nada en esta vida para presentarnos limpios y justos en nuestros propios méritos, es decir, nada de lo bueno que hagamos o nada de lo malo que dejemos de hacer nos va a ganar el favor delante de Dios. Y esto es muy importante. Sé que todos lo sabemos, sé que hasta lo podemos recitar. Es importante, hermanos, no solamente que lo escuchemos, sino que lo interioricemos evangélicamente, porque esto es devocionalmente hermoso. Entonces, como nada de lo bueno que hagamos o de lo malo que dejemos de hacer nos va a ganar el favor delante de Dios, entonces tiene que ser por gracia. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, en no usar tanto la palabra gracia que luego terminemos usándolo de tal manera que ni siquiera entendamos la hermosura y la robustez de su significado. Eso es gracia, hermanos. Como no podemos hacer nada para ser salvos o justificados, entonces es el Señor mismo el que tiene que obrar en nosotros aquello que necesitamos para la justificación. Recordemos lo que dice Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Dios da lo que el hombre necesita. El hombre solo ejerce lo que Dios le da. Entonces es por gracia. Y cuando hablamos de gracia, hermano, de inmediato nos acordamos de que esa gracia produce algo en nosotros. Y eso es la fe. La dación divina de la fe para con el hombre es una muestra de gracia. Dios no lo tiene que hacer, pero Dios lo quiso hacer para que por medio de la fe podernos justificar. Entonces, la gracia que nosotros ejercemos no es nuestra, no la producimos, no la cultivamos. La gracia salvadora es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso es gracia. Si Dios no hubiese obrado la gracia de la fe en nosotros, pues nosotros no tendríamos ninguna fe para abrazar a Cristo. Eso es gracia. Pero también, hermanos, es gracia que otro, entre comillas, haga lo que usted y yo no podemos hacer. Entonces, Dios no solamente obra en nosotros la gracia para creer, sino que Dios, en su infinita bondad, manda a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo eterno, a que haga o a que satisfaga las demandas de la ley que ninguno de nosotros cumple. Eso es gracia. Así que, hermanos, nosotros pensamos en la gracia, no podemos volverla el cliché del saludo. ¿Cómo está, hermano? Bien, por la gracia del Señor. Gracia y paz, hermano. Sí, usémosla, pero, hermanos, usémosla conscientes de la magnitud del significado. Entonces, Dios nos dio la fe para que creyésemos en Cristo y Dios nos dio a Cristo para que satisfaciera las demandas de la ley. Sin fe, por mucho que Cristo hubiese venido, no lo hubiésemos podido abrazar. ¿Sí me comprenden? Y con fe y sin Cristo quedamos en la misma. Por eso Dios nos dio la fe y nos dio el objeto de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero luego dice, en Cristo Jesús, solo por la fe en Cristo Jesús. Aquí claramente está haciendo alusión o referencia a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Nosotros creemos, la fe salvadora implica que nosotros creemos que Cristo Jesús es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Nosotros creemos que la segunda persona de la Trinidad
tomó forma de hombre sin que sus naturalezas se confundieran. Pero también, hermanos, es la fe en la obra de Cristo, no solamente en que Él nació sin pecado, fue concebido sin pecado y vivió sin pecado, sino que tenemos fe que en la cruz del Calvario. Hay personas que dicen, yo creo que ustedes lo pueden recordar, cuando estamos evangelizando, muchas personas dicen, es que yo creo en Cristo, pero es que creer que Cristo es una figura histórica es una cosa, tener fe en Cristo es otra. Hay personas que dicen, no creo en Cristo. Muy bien, ya sabemos dónde las podemos catalogar. Hay otras personas que dicen, yo creo que Cristo fue un buen hombre. También los podemos catalogar allí en el grupo aquel. Hay otras personas que dicen, yo creo en Cristo, pero lo que ellos o a lo que ellos hacen referencia es, yo creo que Cristo existe. Bueno, los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. Así que el hecho que una persona diga, yo creo en Cristo, no es que sospechemos en todo momento, pero nosotros debemos determinar, ¿qué piensa usted de creer en Cristo? ¿A qué hace referencia usted con creer en Cristo? Entonces vamos a descubrir que lamentablemente la mayoría de personas cree en el Cristo histórico, y bien por eso, pero eso no es todo. Ya describimos qué es la fe en Cristo, es la fe en la persona tanto como en su obra. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que tenemos fe en Cristo, ¿de verdad no tenemos la menor de las dudas de que Cristo es perfectamente hombre y perfectamente Dios, y que ese gran Mesías vivió por nosotros la vida que no podemos vivir, y en la cruz del Calvario, de esto no nos puede quedar duda, derramó su sangre para borrar toda nuestra culpa? Por eso nuestros pecados pasados, los presentes e incluso lamentablemente los futuros quedaron cubiertos en la cruz del Calvario. La fe salvífica cree sin lugar a dudas eso. Entonces, ¿cómo somos justificados? Solo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y miren lo importante, de manera que aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido gravemente todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado ninguno, bueno, ¿qué es la conciencia? Nosotros ya sabemos, la conciencia, alguien lo podría describir como la voz de Dios en nuestros corazones. Otros, de un poquito de manera más robusta teológicamente hablando, podría describir la conciencia como la facultad del alma que nos recrimina o que nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien o mal. ¿Bien o mal al respecto de qué? Del estándar de la ley. La conciencia tiene un estándar. La conciencia no es lo que usted crea. En ocasiones tampoco sabemos definir bien la conciencia. Es que por cuestiones de conciencia mejor no voy a la iglesia. ¿Qué? ¿Usted no va a la iglesia por cuestiones de conciencia? No, usted no está yendo a la iglesia por lo que usted cree, pero la conciencia está atada a la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, tengo una buena conciencia al respecto de este asunto, es decir, en este asunto estoy obrando conforme a la ley de Dios, o tengo una mala conciencia, es que conforme a la ley de Dios no estoy haciendo lo que es justo a los ojos de Dios. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces, hermanos, esa conciencia, hermanos, testifica de nosotros, y lo hace de tal manera que nos hace conscientes. O sea, el creyente nunca deja de ser consciente de el tipo de pecador que fue antes de que fuese salvo. Aquí tenemos que tener cuidado porque el creyente, el verdadero creyente, no está en cada momento dudando de su salvación. El pecado lo hace dudar de la salvación. El verdadero creyente, lo que sucede es que nunca deja de ser consciente del lodo cenagoso de donde lo sacó el Señor. Entonces, aunque ya hemos sido justificados solo mediante la fe en Cristo, como lo hemos visto hasta este punto, la conciencia todavía no nos acusa, ojo con eso,
Pero la conciencia simplemente nos recuerda que fuimos pecadores y que lo continuamos siendo. Y esto es importante, mis amados hermanos, continuamos siendo pecadores, ya no en un estado de condenación, sino en un estado de justificación. Y lo normal de una persona que ha sido justificada solo mediante la fe en Cristo es que el resultado de esta justificación sea la santificación. No podemos hablar de una justificación genuina sin una santificación evidente, mis amados hermanos. Entonces nuestra conciencia nos recuerda, sí, es verdad, fuimos pecadores y la realidad es que continuamos siendo pecador. Pero miren lo que dice el texto a continuación y dice, aún así, es decir, a pesar del testimonio de nuestras conciencias, si abrazo estos beneficios de Cristo con una verdadera confianza y convicción, es decir, aunque justamente merezcamos la ira de Dios a causa de nuestras transgresiones, y esto es lo que dice el texto, si abrazo a Cristo y si creo en todo lo que Él logró para mí mediante su vida perfecta y mediante su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, si eso hago, entonces Dios me concederá eso que creo. ¿Qué creo? Perdón por su muerte y justicia a sus ojos por su vida. Entonces noten la misericordia del Señor en la salvación nuestra, mis amados hermanos. Que aunque somos conscientes que merecemos la ira de Dios, porque es lo único que merecemos, si yo creo que Cristo vivió a favor de mí y murió en lugar de mí, entonces yo soy justificado, es decir, obtengo todo lo que Cristo obtuvo a mi favor. Todas las bendiciones, muchas de esas bendiciones las disfrutamos mientras vivimos. Otras de esas bendiciones las disfrutaremos cuando partamos de este mundo. Y la consumación de todas las bendiciones en la glorificación. Y la bendición más grande, que es vivir en cuerpos glorificados en la presencia de Dios para siempre, es la razón por la que fuimos creados. Con eso comenzamos el catecismo. Por eso el texto dice, si abrazo estos beneficios de Cristo con verdadera confianza y convencimiento. Oiga, note esto. Nadie le está diciendo que tiene que tener la fe más grande que la montaña. De hecho, lo único que interesa es que Dios le haya dado la fe. Pero esa fe tiene como característica, mis amados hermanos, la verdadera confianza en lo que hizo Cristo, la genuina convicción de lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Y dice, si hago esto de esta manera, si por la gracia del Señor yo abrazo a Cristo, dice, me son imputadas y dadas la plena y perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo. Satisfacción. Bueno, esto se refiere a la obediencia pasiva de Cristo. ¿Y qué implica esto para usted? Que el castigo que usted merecía por quebrantar la ley ha sido totalmente pagado por Cristo. La persona, el verdadero creyente, cree eso sin lugar a cuestionamiento alguno. Y dice, también recibo su plena y perfecta justicia. ¿Qué significa esto para usted, mi amado hermano? Que los méritos de la perfecta obediencia de Cristo, que los méritos de aquel Cristo que cumplió con cada jota y con cada tilde de la ley, Dios los consigna a su favor. Mis amados hermanos, ¿no es esto hermoso? Para mí es hermoso. Esto calienta el corazón. Esto nos lleva a dar gracias, no solamente por la obra de Cristo, la persona de Cristo. Esto nos lleva a mirar al Padre, a dar gracias al Padre en el nombre de Cristo, porque sin ser merecedores de nada más que su ira y el rigor de su justicia, Él nos miró eternamente con ojos de misericordia
para darnos todo esto. Pero yo no puedo pasar de largo por lo que dice el texto. Y el texto dice también su plena y perfecta santidad. ¿Cómo así, pastor? En el momento en el que yo creo en Cristo, ¿Dios me da la santidad de Cristo? ¿Cómo es esto? Y esto puede causar confusión, pero es importante entenderlo correctamente. El texto dice que por medio de la fe, escúchese bien, nosotros recibimos la santidad de Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir esto que ya entonces con la santidad de Cristo nosotros no debemos mortificar la carne porque ya somos santos, ¿cierto? Si tenemos la santidad de Cristo, entonces aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces, lo primero que vemos es que no es así. Tenemos que entenderlo mejor. ¿Cómo podemos decir que somos perfectamente santos delante de Dios si todavía luchamos con el pecado? Una persona perfectamente santa delante de Dios no peca, ¿no es así? Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? La respuesta yace en lo que nosotros llamamos la unión con Cristo. Cuando una persona ejerce la fe en el Salvador, Dios la une a Cristo. Por eso nosotros a menudo estamos diciendo de que estamos unidos a Cristo mediante la fe, ¿no es así? Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo o en Cristo, lo hemos dicho innumerables veces. ¿Qué sucede? Que Dios no nos ve a nosotros aparte de Cristo, porque si Dios nos viera aparte de Cristo, seríamos dignos merecedores de su ira. Pero Dios nos ve en Cristo. Es decir, a los ojos de Dios, a los ojos del Altísimo, Él nos ve en la perfecta santidad de Cristo. Dios no nos ve, voy a hacer un juego de palabras, espero que no sea confuso. Dios sabe que nosotros estamos en un proceso de santificación progresiva, pero la unión a Cristo implica un punto o un instante en el que se conjuga algo que nosotros conocemos como santidad posicional y definitiva. Entonces tenemos la santidad posicional y definitiva y la santidad progresiva, ¿no es así? Entonces, cuando somos justificados, Dios nos ve en ese instante y siempre nos seguirá viendo como santos. Y la palabra de Dios, literalmente, en muchas epístolas nos llama a los santos de la iglesia, a los santos y justificados por el Señor. Entonces, a los ojos de Dios somos eso, santos. Pero nosotros, hermanos, eso es de manera puntual y definitiva. Pero nosotros estamos viviendo un proceso de santificación progresiva. A esa santidad se le llama posicional o definitiva. Pero eso no significa que nosotros estemos viviendo ese proceso de santificación progresiva, hermanos. Entonces debemos distinguir claramente los dos aspectos. Cuando Dios nos justifica, en ese instante hablamos de una santidad definitiva, posicional. Somos y seguiremos siendo a los ojos de Dios santos en Cristo, pero entre tanto seamos glorificados, estaremos en un proceso llamada santificación progresiva, que es la obra del Espíritu Santo transformando al creyente, conformándolo más a la imagen de Cristo. Y luego dice, sin mérito alguno. Bueno, claro, tiene que ser sin mérito alguno, porque de otra manera, como dice el apóstol Pablo, sería por obras, y no es por obras. Sin mérito alguno. Dice, por la pura misericordia de Dios. Bueno, claro, no hubiese sido de otra manera. Y continúa diciendo, y esto, noten lo hermoso, aquí ya vamos a terminar. Y esto
Es decir, después de que yo abrace a Cristo, dice, y esto, o sea, el resultado del ejercicio de la fe es la justificación, y esto como si yo tampoco hubiera cometido ningún pecado ni corrupción alguna se me hubiera pegado. ¿Cómo es posible de que nosotros al creer en el Señor Jesucristo podamos confesar que Dios me mira y me trata como si yo no hubiera cometido pecado alguno? Bueno, claro, porque hablamos de la justificación en términos del perdón de pecados y de la imputación de los méritos de la obediencia perfecta de Cristo. No se nos olviden esas dos cosas. Entonces, cuando yo confieso que Dios me ve como si no hubiera cometido ningún pecado, tengo que mirar cuál obediencia de Cristo, la activa o la pasiva. La pasiva en la cruz del Calvario. Gracias a la obediencia pasiva de nuestro Señor en la cruz del Calvario es que usted y yo tenemos perdón de pecados, mis amados hermanos. Y por eso dice el redactor del catecismo, por eso Dios me mira, me trata como si yo no hubiera cometido ningún pecado. ¡Qué maravilla! Y luego dice, es más, como si yo mismo hubiera rendido perfecta obediencia. ¿Qué tipo de obediencia miramos acá? ¿La pasiva o la activa? Ahora tenemos que mirar la obediencia activa de Cristo. Entonces, por la obediencia pasiva tenemos perdón de pecados, y por la obediencia activa de Cristo tenemos la imputación de los méritos de la obediencia del Señor a favor de nosotros. Entonces, justificación, por eso les he venido diciendo ya, implica el perdón de los pecados por la obediencia pasiva y la imputación de los beneficios de una vida en adherencia total y perfecta a la ley de Dios, y esa es por la obediencia activa. Eso es lo que nos dice esta respuesta, hermanos. Así que podemos resumir el punto de la siguiente manera. Aunque somos pecadores que no merecemos de Dios nada más que su justo castigo, si abrazamos a Cristo con una verdadera fe, confiando en la gloria de su persona y en lo suficiente de su obra, entonces mis pecados son perdonados. Pero hermanos, Dios no solamente perdona nuestros pecados y quita nuestra culpa, también nos imputa judicialmente la justicia de Cristo, es decir, consigna a favor de los que creemos la perfecta obediencia que Cristo rindió a la ley de Dios. De manera que, aunque seguimos siendo pecadores, Dios nos declara justos ante su tribunal porque me ve unido a Cristo y revestido de su justicia. Hermanos, yo espero que en el transcurso de esta semana, se los aconsejo, veamos otra vez esto, hermanos. Que nosotros podamos, para la gloria de Dios, no solamente para que usted satisfaga el deseo que tenemos o que tienen los ancianos de que usted sea o que articule mejor estas doctrinas, piense, quiero para la gloria de Dios articular bien esto, no solamente para el beneficio de mi alma, no solamente como un ejercicio devocional, quiero honrar a Dios articulando bien esta doctrina, quiero meditar punto por punto en cada una de las cosas que hemos confesado. Hermanos, la iglesia cree esto que estamos estudiando. Piensen la oportunidad, hermanos, que ustedes tienen de atender a estas breves meditaciones doctrinales. Y hemos visto ya muchas, hemos hablado de muchos asuntos. Entonces, bueno, todos mantenemos, claro, yo lo sé, bastante ocupados, pero podemos sacar, hermanos, un tiempito a lo largo de la semana para no solamente oír, para sentarnos, para tomar notas, para cerciorarnos de que sí entendimos. ¿No entendimos algo? Bueno, vamos a llamar al pastor, le voy a escribir, no lo entiendo. Hermanos, que el Señor nos bendiga, no solamente a lo largo de este día,
sino que quiera calentar nuestros corazones mediante la consideración piadosa y reverente de esta verdad esencial, fundamental de nuestra fe.